buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Estamos en vísperas de una huelga general, la segunda, en menos de un año, y hoy hemos convocado al programa a los dos máximos dirigentes de los dos principales sindicatos que convocan esa huelga general, Comisiones Obreras y UGT y Comisiones Obreras. Nos acompaña Gustavo Santana, secretario general de UGT, muy buenas noches. Buenas noches. Y Juan Jesús Arteaga, secretario general de Comisiones Obreras. Juan Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ambos por estar esta noche, horas antes de la huelga general, en este programa que es el Envite. Emilia González, compañera, muy buenas noches. Tenemos un buen apretado menú de malas y buenas noticias, en definitiva. Exactamente, como últimamente, la verdad. Sí, buenas sí. noches. Más las malas que las buenas. Quedan pocas horas, como decía Carmelo, para la segunda huelga general en España de la era de Rajoy, cuando lleva menos de un año en el gobierno. Los sindicatos han llamado al país a protestar por las políticas de recortes. España vive un momento muy delicado, el peor desde hace muchos años. Muchos se preguntan si servirá de algo esta huelga en una sociedad donde crece el pesimismo. Nosotros le preguntamos a los portavoces de UGT y Comisiones Obreras, ¿qué seguimiento esperan? Como decimos, España vive una de sus peores crisis, con un paro que supera el 25% de la población activa, una cifra que se aproxima a los 6 millones de desempleados. Canarias no escapa de esas cifras, incluso en el archipiélago el porcentaje de parados es mayor, y nos encontramos con un presupuesto general del Estado para 2013 que recorta las partidas destinadas a los planes de empleo. Ante estos recortes nos preguntamos, ¿cómo se puede reducir ese paro? Desde el Gobierno canario se apuesta por el trabajo para los canarios porque las características de las islas son diferentes. ¿Están de acuerdo con ese planteamiento de priorizar el empleo en las islas para los que vivimos aquí? Y otro problema, los desahucios. Las alarmas han saltado en los últimos días ante el número creciente de familias que se quedan en la calle. En Baracaldo, una mujer se quitó la vida ante el inminente desahucio de su vivienda. Los bancos han decidido paralizar 2 años los desahucios en situación extrema y los políticos se dan prisa ahora en buscar medidas. Pero, ¿cuál es la solución? Bien, de todos estos asuntos hablaremos esta noche con nuestros invitados y con los periodistas que nos acompañan en este martes 13 que pasó a presentarles. Está con nosotros Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, periodista de Diario Avisos. Buenas noches, Leopoldo. Buenas noches. Bienvenido. Teresa Cárdenes, 7.7 Radio. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Esperemos que disfruten de este envite. Cuando quieras, Carmelo, ya tenemos las cartas sobre la mesa. Vamos a dar la mano. Sí, tenemos, cada periodista tiene su palo. Como saben, al principio del programa los invitados eligen quién les pregunta a partir de la propia carta que elijan. Pueden elegir cualquiera de las que les voy a repartir a nuestros dos invitados. Esta vez va a ser excepcionalmente 8 cartas, 4 y 4. ¿Cuántas van, Juan Jesús? 4 ya. 4 ya. Saben que eligen una. Hemos vivido días muy duros también con las noticias de desahucios, la muerte, el suicidio de una mujer en Baracaldo, como decía Emilia. La buena noticia de que una tinerfeña conseguía que, fruto de las presiones, de la huelga de hambre que ella llevaba y otros compañeros, y del Ayuntamiento de Santa Cruz, le dieran finalmente una vivienda para poder vivir mediante un alquiler social. Y estamos en vísperas de una huelga general. Vamos a hablar de eso enseguida, así que nuestros invitados eligen quién es el primero que les pregunta. Gustavo y Juan Jesús, ¿qué carta eligen? Pues en la zanga, la malilla, cuando son triunfos los bastos. Bastos, ¿quién lleva bastos? Yo llevo bastos. Carlos será el primero en preguntar, y Juan Jesús. Y yo, espada. Espadas, ¿quién lleva espada? Leopoldo. Dispara, por tanto, Carlos. Buenas noches, señor Santana. Yo quería preguntarle por la huelga general de mañana, que creo que es el asunto que más actualidad concita en este momento, independientemente de todos los factores que confluyen en esta convocatoria. ¿Ven ustedes desde las centrales sindicales temor de los trabajadores, de los que tienen la fortuna de tener empleo en estos momentos, para secundar una huelga general, dadas las circunstancias que rodean la reforma laboral y cierta presión que se está sometiendo a los trabajadores? Sí, lo hay. Vamos a ver, estas reformas que se han venido llevando a cabo en los últimos tiempos no dan punta sin hilo y tienen un objetivo muy concreto, y es dinamitar la psicología colectiva, especialmente de los trabajadores, empleando una cultura empresarial y en unos casos una cultura política donde están jugando el escenario del miedo.
Eso no quiere decir que los trabajadores no quieran secundar la huelga, porque la inmensa mayoría de esta sociedad está de acuerdo que este tipo de políticas nos llevan a una depresión económica y a una depresión social. Pregunta Leopoldo. La huelga se enmarca en lo que podríamos llamar una jornada de protesta a nivel europeo, organizada por la Confederación Europea de Sindicatos. Curiosamente, solo hay un país que vaya con nosotros a la huelga general, que es Portugal. Y media Grecia, Italia. no, Italia, Media cuatro horas de paro. En otros 8 o 9 países lo que hay son concentraciones, manifestaciones, cosas similares. Teniendo en cuenta que según los sindicatos, según la patronal, esta huelga puede producir, como otras anteriores, entre 3.000 y 5.000 millones de pérdidas, es decir, de producciones que no se realizan o servicios que no se prestan, ¿no creen ustedes que era mejor una alternativa que no sea la huelga general? Es decir, una manifestación, como la que se va a organizar, u otro tipo de protestas, para no dañar más aún a la economía nacional en la situación en que estamos. Arteaga. Sí, bueno, yo creo que esas alternativas no se descartan y de hecho ya cada vez tiene mayor peso las manifestaciones y otro tipo de... Pero la capacidad de convocatoria, de llamar la atención, la capacidad también de presión de las huelgas generales, para nosotros tiene un papel simbólico y un papel real, yo creo que indudable para el movimiento sindical. Y pensamos que, desde luego, donde se están produciendo pérdidas cuantiosas es precisamente como consecuencia de las medidas que queremos, de alguna manera, pues que se cambien y que queremos que presentar alternativas. Por lo tanto, me parece insignificante el coste de la huelga real con los costes reales que están produciendo estas políticas. Bien, hemos comenzado con las 2 primeras preguntas con las que hemos abierto en medio de una víspera. Todo el mundo mira a Europa diciendo qué hará Europa en esa jornada también de protesta simbólica, veremos en qué medida, contra los recortes en toda Europa y la huelga general de España. Emilia, ¿tiene un porqué los presupuestos generales del Estado? Exactamente. La reducción de los fondos, por ejemplo, del Plan Integral de Empleo de 42 millones de euros a solo 10 o el incumplimiento del convenio de carreteras son algunos de los ejemplos que explican por qué los presupuestos generales del Estado para 2013 suponen un tremendo quebradero de cabeza para el Gobierno de Canarias. Esta semana continúa el debate sobre las cuentas de Rajoy en el Congreso. Mañana terminan de exponer sus números todos los ministros y se votará el dictamen final para pasar al Senado. Todos los grupos esperan introducir nuevas enmiendas, aunque hasta el momento Canarias no ha conseguido ampliar las partidas económicas que recibirá del Estado. Precisamente esos recortes y esas medidas de ajustes del gobierno del Partido Popular es lo que ha llevado a los principales sindicatos a convocar para mañana, miércoles 14 de noviembre, una nueva jornada de huelga general. La segunda en menos de un año. La primera fue a finales de marzo. Comisiones Obreras y UGT exigen al gobierno que cambie sus medidas económicas cuanto antes porque, en su opinión, las que ha adoptado están llevando a nuestro país al borde del desastre. Bueno, pues con estos 2 asuntos comenzamos el debate. Teresa. Ustedes han invocado las razones de carácter nacional para invitar a los ciudadanos a acudir a la huelga general mañana, pero hay una cuestión que tiene que ver con los presupuestos y el tratamiento que dispensa el gobierno de Rajoy a Canarias, que tiene que ver con el trato absolutamente humillante que está dispensando el gobierno de Rajoy a los ciudadanos de Canarias cuando ni siquiera tiene la deferencia de introducir enmiendas en una cantidad apreciable. Va a introducir correcciones por valor de 5 millones de euros, lo cual es una cosa realmente ridícula. Sin embargo, se echa de menos cuando muchas organizaciones, incluidas las empresariales, están advirtiendo que se están laminando derechos históricos de Canarias en el tratamiento presupuestario de 2013, se echa de menos que los sindicatos hayan hecho un mayor hincapié en la laminación de esos derechos históricos y en concreto de la defensa del régimen económico y fiscal. Yo creo que la gente debe saber que nosotros propusimos en un consejo asesor del presidente del gobierno que se presentara un recurso de inconstitucionalidad, que así al final fue con respecto a los presupuestos generales del Estado, que ahora están en vigor, y se ha admitido a trámite, porque entendíamos que rompía 2 principios fundamentales. Uno, lo que es nuestro régimen económico y fiscal, y otro, que está inmerso en nuestra propia Constitución, que son los fondos de compensación territorial. En ese sentido, yo creo que se está mandando un mensaje muy claro al Gobierno central de decirles que con Canarias no se puede hacer cualquier cosa.
Pero también hay que recordar al Gobierno de Canarias que también hemos convocado una huelga específica para este Gobierno de Canarias y para las grandes confederaciones empresariales en Canarias, que le hemos dicho durante muchísimo tiempo que se pueden hacer las cosas de otra manera también en Canarias, y podríamos poner muchísimos ejemplos. Se está hablando de un efecto que es la reducción del PIEC a 10 millones de euros, pero nadie del Gobierno de Canarias todavía está diciendo que dónde están los 15 millones de euros que estaban obligados a ponerse con respecto a la firma de ese convenio estatal. Y yo creo que sería muy clarificador por parte de alguien del Gobierno de Canarias que dijera a estas personas que están ahora en riesgo de situación de desempleo que dónde están esos 15 millones de euros, porque lo que denunciamos es que están aplicando el mismo modelo económico en todos los sitios y hay otras maneras de salir de esta crisis. Manuel Mederos. Buenas noches. En las 9 huelgas generales que se han planteado a lo largo de la democracia, esta es la 9ª, las 2 últimas con el gobierno de Rajoy en 11 meses. Los objetivos planteados por los sindicatos han sido muy concretos, es decir, con objetivos estrictamente laborales. En esta huelga no hay un hecho diferencial laboral que la justifique. En cambio, sí hay una amalgama de hechos que la convierten en una especie de urna donde cabe todo para reivindicarlo todo y donde cabe todo el mundo. Y eso ha dado pie a que haya una cierta crítica de politización de esta huelga. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, vamos a ver. Primero, nosotros no tememos a que una huelga general se califique de política, porque precisamente estamos siempre respondiendo a medidas políticas. Y yo creo que otra cosa es que no consideramos que sea una huelga partidaria ni partidista, ¿no? Pero sí es cierto que después de la reforma laboral lo que ha habido es una cascada de medidas que todo el mundo es consciente de lo que ha pasado desde marzo hasta acá, con un paquete de medidas que no solo pues nos han ayudado para salir de la situación, sino que ahora se van a ver y corremos el peligro de que se vean incrementadas los efectos negativos de esa medida con los presupuestos generales. Si hay una reivindicación concreta que está vinculada a los presupuestos generales del Estado y a todo ese paquete de medidas que hemos sufrido desde marzo para acá, incluida la propia reforma laboral, que seguimos insistiendo en que se tiene que retirar, y también nos tememos que como consecuencia de los posibles rescates y, digamos, lo poco realista que son los presupuestos generales del Estado, otras medidas regresivas, otros recortes se vayan a imponer que todavía no conocemos. Carlos. Yo quería volver un poquito sobre lo que acaba de comentar el señor Santana sobre las cuotas de responsabilidad. Todos somos conscientes que los recortes que vienen del Gobierno de España son muy graves, que en cada comunidad autónoma están teniendo consecuencias dramáticas, pero usted ha hablado del Gobierno de Canarias, de una huelga específica del Gobierno de Canarias. ¿Cree usted que el Gobierno de Canarias podría hacer algo de otro modo distinto, dadas los recortes que vienen, PIEC, carreteras, en fin, potabilización de agua, falta de respeto al REF, etcétera? ¿Cree que el Gobierno tenía margen de maniobra, el Gobierno de Canarias? Sí, sí lo tenía, y se lo hemos dicho en los últimos años a este consejero de Economía y al anterior, porque los recortes en Canarias empiezan mucho antes, con el gobierno anterior, a aplicarse, y quiero que recordar aquellos 900 millones de euros en materia de sanidad pública, educación pública y protección social. Sin embargo, ahí ya se introduce un recorte importante en los presupuestos autonómicos. Además, se manda un mensaje claro como un laboratorio de ideas cuando a través de las disposiciones adicionales se suspenden todos los acuerdos en materia de negociación colectiva en el sector público. Esto cabe recordarlo. Además, se le decía ya también que había que tocar ciertos impuestos directos, como era el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones o donaciones, que ahí había una oportunidad de recaudación de 300 millones anuales, y que de esos 300 millones anuales podríamos ser imaginativos también, como lo hacen en Euskadi, cuando crean una cooperativa de crédito público, si el problema es la financiación pública, y tienen la CUCSABANK con un respaldo de un capital social de 180 millones de euros. Entonces hoy no hubiéramos tenido problemas de financiación, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las familias. Y ahora estamos donde estamos. Se podría haber estimulado a través de una legislación específica en Canarias, porque también tiene esa capacidad legislativa el propio gobierno para estimular el cambio de nuestro modelo productivo, que es muy dependiente de 3 sectores, especialmente que son casi el 50% de nuestro sector productivo, de nuestro modelo productivo, que es la hostelería, el comercio y el transporte.
Y ahora tenemos este desempleo estructural con una tasa de paro de un 34%, pero que ahora algunos, como la CEO de Tenerife, quieren que esto tenga un efecto multiplicador para despedir masivamente a los empleados públicos. Yo creo que esto es un suicidio económico y social para Canarias si este gobierno de Canarias no le pone freno. Y la máxima responsabilidad la tiene en este momento el presidente Paulino Robero, que le da una opinión cualificada a algunos y a otros que llevamos denunciando esto durante muchísimo tiempo, ni siquiera se nos hace caso. Leopoldo. Yo creo que la huelga históricamente nació para dirimir las diferencias entre empresarios y trabajadores, es decir, para cortar los posibles abusos del empresario y sostener o mejorar los derechos de los trabajadores. En la medida en que Juan Jesús Arteaga reconoce que la huelga es contra el gobierno, obviamente estamos hablando de una huelga política. Eso lo dicen ustedes, no lo digo yo. Es una huelga política, es decir, no es contra el empresario, sino contra el gobierno. Y yo creo que el gobierno es el único legitimado para fijar y dirigir una política económica en cualquier país democrático. Es decir, son los gobiernos los que la dirigen. Otra cosa es cómo la dirigen, con quién consultan esa política y si está o no legitimado, que yo creo que está legitimado porque el resultado de las urnas así lo dice. Mi pregunta es, ¿ustedes no estando legitimados para dictar esa política, solo se consideran legitimados para ir a la contra y tratar de imponer otra política cuando no es esa su misión? Bueno, yo creo que... Parto de la base, Juan Jesús, que su misión es defender los intereses de los trabajadores. Sí, yo no sé si así se defienden también. Pero los trabajadores son ciudadanos, son personas que sufren las consecuencias de las medidas que toma un gobierno. Esta huelga no es contra el gobierno, es contra las medidas que toma un gobierno concreto. Y que además nosotros, desde nuestra concepción de lo que es la democracia, pensamos que son ilegítimas. Y lo digo porque la mayor parte de estas medidas no están recogidas en ningún programa electoral, no han sido refrendadas con el voto de los ciudadanos cuando han votado al partido mayoritario, y por eso también vinculamos lo que esta convocatoria de huelga. También paralelamente hemos emprendido una campaña para pedir un referéndum, para que se use un recurso democrático que está recogido en la Constitución y que el gobierno se someta a la opinión de los ciudadanos para medidas del calado que tienen muchas de las que han adoptado, pues que se puedan refrendar por los ciudadanos. Eso es lo que a nuestro juicio debe ser la auténtica democracia y no votar cada 4 años. Como ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras, la cumbre social de sindicatos y de otras fuerzas sociales venía pidiendo ese referéndum sobre los recortes. Sí. Otra cosa que luego, no sé si ustedes quieran preguntar, sea o no viable convocarlo. Teresa. No sé cuál de los dos decía hace un momentito que los presupuestos del Estado eran poco realistas. He creído entender que han dicho eso. Mi pregunta es, en una comunidad autónoma que tiene el 33% de paro, que va camino de los 400.000 parados, donde estamos a la cabeza en número de hogares bajo el umbral de la pobreza, donde los abuelos mantienen a sus familias con sus precarias pensiones, ¿es realista convocar una huelga general? Ustedes se enfrentan, y supongo que lo tienen clarísimo, se enfrentan con el miedo de los trabajadores a ser despedidos, pero sobre todo se enfrentan a una razón mucho más poderosa, que es que la imposibilidad de muchas familias a prescindir ni siquiera de lo que cuesta una jornada laboral para secundar una huelga. ¿No habría sido bastante más razonable buscar medidas alternativas de protesta? Porque parece que han perdido el pie los políticos, pero también parecen haberlo perdido los sindicatos en cuanto a la adaptación a las circunstancias sociales. Santana. Sí, pero Juan Jesús lo ha dicho perfectamente. Esta huelga general se podría haber evitado. Hay una propuesta clara, no solo de los sindicatos, sino de una cumbre social que tiene más de 250 colectivos en todo el territorio nacional, que le han pedido, incluso por carta al propio presidente del gobierno, un referéndum. Un referéndum porque entiende la gente que se está haciendo todo lo contrario de lo que se les dijo en las elecciones generales con anterioridad. Y el gobierno y algunos medios de comunicación han pasado de esta consulta que se ha pedido en otros países, en algunos tienen un carácter mucho más vinculante que consultivo, pero no deja de ser una herramienta democrática. Si se hubiera hecho esta huelga general, no se hubiera convocado, porque ahí es donde esa mayoría silenciosa, como dice el gobierno de la nación, podría haberse manifestado. Sin embargo, no lo han hecho. Y no nos ha quedado otra que convocar la mejor herramienta democrática que tenemos, que no es más que un derecho fundamental que expresa un sentimiento de libertad, que yo creo que a veces se nos olvida todo esto y que siempre ha funcionado. Y no es una huelga general política, no, es una huelga general contra una serie de medidas que también se le convocó al gobierno anterior el 29 de septiembre, se convocó otra el 29 de marzo y esta concretamente con la plena aplicación de una doctrina, que es la doctrina del shock.
muy bien estudiada por parte de estos poderes que quieren aplicar grandes reformas y muy profundas reformas, incluso ideológicas, para que la gente cree un efecto psicológico que es capaz de aceptar cualquier cosa para no estar peor. Y yo creo que esto es un profundo error, porque nuestro modelo de convivencia, nuestra Constitución española, nos equilibra a todos los poderes, incluso a los sindicatos, que tan solo es la manifestación democrática de todos los trabajadores para poder sostener un bienestar social que hoy, desafortunadamente, nos lo quieren quitar con el pretexto de una crisis donde la soberanía nacional, cuando solicite formalmente a la Unión Europea el rescate a la banca para no rescatar a los españoles, estaríamos secuestrados sí o sí, y las reformas van a ser mucho más profundas y mucho peores. Estamos prácticamente en la última ronda de este bloque, Manolo. Gustavo, yo te he oído atentamente y cuando te oigo más ratifico que tiene olor, al menos se percibe que esta huelga tiene algo de político. Es decir, te he oído como asesoras al presidente del gobierno de Canarias y le has hecho un programa de gobierno de cómo tiene que hacer las cosas. Si eso no es meterse en política, dime tú qué es lo que es, porque... Por supuesto que sí, es que todo es política, hasta nosotros somos seres individuales que somos agentes políticos. ¿Pero por qué no te presentas a las elecciones en un partido político? Lo he hecho y fue ratificado y de hecho fui diputado en la 8ª legislatura y después decidí otros designios como estar en un sindicato, pero es una decisión personal en base a mi libertad también, que yo creo que no hay que poner en tela de juicio, como no pongo en tela de juicio la de ninguna otra persona. Yo creo que eso es algo que se ha quedado claro durante todo este tiempo, cuando decididamente muchísimos otros sindicatos hemos decidido una clave fundamental, que es la unidad social y la unidad sindical, que también juega un rol político, no nos olvidemos, porque todos, insisto, somos agentes políticos. Y como rol constitucional que jugamos también como sindicato más representativo, tanto comisiones obreras como UGT, pues tenemos nuestras ideas y no vamos a renunciar a ellas. En materia sanitaria, que creemos que tiene un carácter universal, al cual no vamos a renunciar; en materia educativa, que tiene un carácter universal, al cual no vamos a renunciar; y en muchísimas otras cuestiones, como por ejemplo, en este caso, la imposición de unas tasas judiciales posiblemente para crear una justicia para ricos y una justicia para pobres. Como entenderán, como jugamos un rol constitucional durante todo el periodo de la transición democrática en nuestro país, volvemos a jugar un rol constitucional y vamos a hablar de política, porque también tenemos ese derecho y tenemos esa libertad. Previamente, Ortega, yo le recordaría a Gustavo que, siendo ustedes parte del problema, porque ustedes son parte del problema, ustedes estuvieron acostados políticamente con el señor Zapatero, cobrando sus buenos dineros en subvenciones para formación y para otras cosas, y fueron cómplices, perdona Carlos, fueron cómplices de que, por ejemplo, en el ejercicio de 2011 España cerrara un presupuesto con 90.000 millones de déficit, y eso ustedes no protestaron, no dijeron nada y estaban de acuerdo. Hicieron una huelga general. Es más, levantaron la voz cuando el señor Zapatero, porque no tenía más remedio, decidió que había que congelar las pensiones y tomar una serie de medidas desagradables, porque es lo que nos imponen lamentablemente desde fuera. Lo mismo el señor Rajoy, es decir, no hay margen de maniobra y no hay más dinero que el que hay. Usted dice, ojalá el estado de bienestar no esté como está, sino lo ensanchemos, pero no podemos, si no disponemos de dinero que ingrese en caja, ¿cómo vamos a mantener el estado de bienestar? Ese es el tema. Primero, vamos a ver, primero yo decir brevemente que sí tenemos la capacidad de intervenir en materia sociopolítica. Yo no la discuto, porque las leyes no lo reconocen. Ustedes son parte del problema. Los sindicatos concurren a las elecciones y se les da el papel de estar representados en diferentes ámbitos institucionales para poder opinar, como también el conjunto de los ciudadanos pueden opinar de cualquier cuestión. Es decir, no podemos establecer esos límites de que la política es cosa de los políticos y solamente pueden hablar los políticos. Yo creo que... Yo venía aquí a hablar de política, básicamente. Además es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Política, porque el que nos pongan publicidad institucional no nos impide a nosotros hablar de política. Caramba, es que estos señores tengan una subvención del gobierno de España. Que ellos fueron parte del problema y que ahora se pongan a la cabeza de la manifestación me parece un contrasentido. Querido Leopoldo, parte del problema me da la impresión que hemos sido todos, incluidos los medios informativos. Yo quería hablar de algo que seguramente va a interesar a una gran parte de nuestra audiencia, que es la función pública. El sostenimiento de lo público, el sostenimiento de la plantilla actual de trabajadores públicos en Canarias. ¿Me ayudas, Carlos, si te digo que
Emilia enseguida te dará paso para hablar de ese tema. Bueno. Monográficamente además. Emilia, funcionarios, paro, los temas... Exactamente, es que ya ellos han querido avanzarlo. Ya hablaba Teresa del paro, ahora en el caso de Carlos, de funcionarios públicos. Bueno, pues vamos a hablar primero del paro y luego de los funcionarios. Carlos, es uno de los principales problemas de España. El número de parados sigue creciendo. El desempleo supera el 25% de la población activa. Son casi 6 millones tras la última encuesta publicada. Sin embargo, en Canarias bajo el paro el pasado mes se crearon en torno a unos 1.000 puestos de trabajo, pero nuestra tasa de desempleo sigue siendo muy superior a la media estatal. Desde el gobierno canario se insiste en que nuestra condición archipelágica y ultraperiférica y las muy alejadas del continente requieren medidas especiales, entre ellas priorizar la contratación de trabajadores canarios. También los recortes planean sobre los empleados públicos, ya lo decía Carlos, todas las administraciones reconocen que habrá despidos, aunque se desconoce a cuántas personas afectará. El gobierno español aprobó a finales de octubre un nuevo reglamento que permite a las administraciones públicas presentar un ERE si tuvieron déficit el pasado año y si su presupuesto se reduce como mínimo un 5%. En toda España ya son 49.400 los empleos destruidos en el sector público durante el último trimestre. Y otro asunto que vamos a poner sobre la mesa, otro problema, los desahucios. Para que nos hagamos una idea de la tragedia social a la que nos enfrentamos, una cifra. En Canarias se producen 30 desahucios cada día, pero el caso más dramático lo vivimos la semana pasada en Baracaldo, cuando una mujer se quitó la vida antes de perder su casa. Aquí en las islas conocimos el caso también, lo decía Carmelo, de Carmen Omaña, una vecina de Santa Cruz de Tenerife, que estuvo 5 días en huelga de hambre. Hasta el ayuntamiento intervino y decidió retirar sus cuentas de la entidad bancaria hasta que el banco renegociara la deuda. Al final han llegado a un acuerdo. Ahora los bancos han anunciado que paralizarán los desahucios en casos extremos y Partido Popular y Socialista buscan medidas urgentes en Madrid. Bueno, sí, pues ahora, cuando quieran, tanto Carlos como Teresa. El tema tremendo del desahucio. Recuerden que fue fruto, lo decía al comienzo, Carmen Omaña consigue que le den una vivienda cuando se queda en la calle, y en la calle protagoniza una huelga de hambre. El Ayuntamiento de Santa Cruz, el alcalde José Manuel Bermúdez, retira las cuentas de Bankia, que era la entidad implicada, y finalmente ahí se entraron en negociaciones, y esta señora, su familia, sus hijas tienen una vivienda. Ha sido un éxito de ese movimiento. Estamos, al parecer, psicológicamente preparados para perder el empleo, pero no la vivienda. Las dos cosas son muy duras, pero la vivienda ha costado incluso vidas. Empecemos por los funcionarios, preguntaba Carlos, y no nos olvidemos de los desahucios. Carlos. Yo quería preguntarle, sinceramente, ustedes forman parte de ese consejo asesor. Sabemos que hay teóricamente un comité de expertos constituido para revisar la organización político-administrativa de la comunidad autónoma. Sin embargo, todo hace pensar, ya lo dijo creo que ayer en el Parlamento de Canarias el consejero de Presidencia, va a haber despido de funcionarios, por lo menos despido de trabajadores públicos, no de funcionarios sino de trabajadores laborales seguramente. ¿Creen ustedes que eso es absolutamente imprescindible? ¿Creen ustedes que el gobierno de Canarias se ha contagiado de esa trágica tendencia de que hay que desmantelar lo público? ¿No se puede reestructurar mejor el sistema económico político administrativo de Canarias para que no sobren trabajadores públicos, pero que sean más eficientes? Esa es una de las grandes incógnitas que tenemos, porque sabemos que hay un informe, un estudio hecho sobre la modernización de las administraciones públicas en Canarias. Nosotros lo hemos solicitado y no conocemos su contenido. Esto también se lo hemos manifestado en todas las reuniones. Pero yo tengo la intención que detrás de este discurso, en donde algunos proponen que se destruyan 5.000 empleados públicos en Canarias, cuando ya en la última EPA se demuestra que se han perdido 5.400 empleados públicos en el último trimestre, que por primera vez en esta serie histórica se destruye más empleo público que empleo en el sector privado, y que va a provocar y que ha provocado una pérdida de la calidad asistencial, especialmente en los servicios sociales. Lo que nos están anunciando es apostar por una economía especulativa y no por una economía productiva. Y me voy a explicar. Esa propuesta, de los que algunos piensan muy vinculados también a ciertos poderes políticos, es a propuesta de la reducción del 8% con respecto a los presupuestos autonómicos para el próximo año, 575 millones, y sacan el porcentaje de un 8%. Pero la CEO de Tenerife piensa que ellos en el sector privado han hecho más, han recortado un 30%. Si sacamos la calculadora, un 30% de recortes en el sector público significa 18.000 empleos públicos. ¿En Canarias? En Canarias, solo de la comunidad autónoma de Canarias. Eso significa, si vemos la plantilla, 18.000 interinos en Canarias.
Esa diferencia del 8 al 30 nosotros intuimos con esta constitución de ese comité de inversiones, pues que es para fomentar la economía especulativa, en donde de ahí se va a sacar un dinero a través de las cuentas públicas, dinero para invertir en obra pública en Canarias y por lo tanto facilitar la tarea, sobre todo a las grandes constructoras y a grandes empresarios en Canarias, de tener un nicho de mercado, así lo entendemos nosotros, en detrimento de la calidad de los servicios públicos. Pero no dicen otra cosa, que va en detrimento de la economía productiva, y es que cuando el factor consumo ha caído tanto, cuando se ha deprimido tanto los salarios también en los empleados públicos, el destruir masivamente empleado público con una tasa de un 34% de desempleo en Canarias va a provocar que no cierren 3 empresas cada día en Canarias, sino que sean mucho más. Y van a destruir también de forma masiva un tejido productivo en Canarias donde más de un 85% son pequeñas y medianas empresas. Esto es una locura. Y esto es lo que no se atreven a decir, porque sabrían que se echarían en contra a muchísimos pequeños y medianos empresarios que cada día le cuesta más llegar a final de mes. Teresa. Quería decirle una cosa antes a un comentario que hizo, vaya por delante, que sea o no esta una huelga política, creo que nunca ha tenido el país tantos motivos para una huelga general como ahora. Pero me resulta un poco escandaloso que usted diga que el gobierno de Canarias pretende estimular la economía especulativa cuando pone en marcha un comité de inversiones para intentar estimular la inversión privada en Canarias. Todos sabemos que la inversión privada en Canarias en este momento encalla en la burocracia porque está completamente estrangulada por un sistema burocrático atroz que impide y que bloquea proyectos de inversión durante décadas, no meses, durante décadas. Me resulta realmente llamativo que un sindicalista diga que no hay que estimular la inversión privada. No, yo no digo eso. Y que no hay que estimular lo que usted llama economía especulativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que estimular? Sí, yo no digo eso y no le parezca escandaloso, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que de ese porcentaje que se va a liberar a través de la destrucción masiva de empleo público a través de los presupuestos autonómicos, es buscar la inversión pública. Lo vinculo al comité de inversiones, porque ahí es donde van a decidir, tanto a nivel exterior como a nivel interior, cuáles son los diferentes proyectos inversores en materia de obra pública que se va a poner en marcha. Y nosotros no estamos en desacuerdo que se invierta públicamente, pero yo creo que en estos momentos hay que ser racionales con respecto a la elaboración de nuestras cuentas, hacer un repaso en materia de ingresos, pero también en materia de gasto, vinculado también a la modernización de nuestro sector público. ¿Y por qué se fomenta la economía especulativa? Mira, yo le voy a decir una cosa para que no le resulte escandalosa, porque son datos fehacientes. En el 2011, Canarias creció al 2,1%. Datos que todos los economistas dicen que son para crear empleo, ¿verdad? Sin embargo, en Canarias se destruyó empleo. Es que muchos no se creen el 2,1 ese. ¿eh? Sí, pues son datos del Instituto Nacional de Estadística. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Si ahora empezamos a poner en duda a las cuestiones. Bueno, también dependerá de cada economista, ¿no? Podemos hablar de muchos y de algunos modelos que creen unos y otros no. Pero bueno, a lo que voy. El 2,1% se nos dijo, mucho más allá de destruir empleo, que se habían creado más de 30.000 nuevas contrataciones. No es lo mismo que 30.000 nuevos contratos, no es lo mismo, porque las nuevas contrataciones crean un efecto sustitutorio de unos trabajadores por otros o de fomentar el empleo temporal y precario. Pero le doy un último dato para que no le resulte escandaloso, que puede resultarlo. Canarias es el 8º Producto Interior Bruto de todo el territorio nacional. La renta per cápita que le tendría que pertenecer a cada uno de los canarios es de 23.000 euros y sin embargo reciben 8.000 euros. Habrá que preguntar dónde están el restante de esos 15.000, pero habrá que preguntárselo precisamente a donde va destinado a muy pocas familias en Canarias la inmensa mayoría de la riqueza en Canarias. Lo digo porque hay cosas mucho más escandalosas de que uno, en su libertad, pueda opinar políticamente e ideológicamente lo que quiera, porque eso sí que no nos lo van a quitar. Siguiente pregunta y que sea para Arteaga. Hacer una repregunta, es que me parece que usted que sea para Arteaga, porque no quiero que se monopolice la palabra por uno de los invitados. Que sea para no sé qué quiere decir cuando censura que el gobierno ponga en marcha un comité de inversiones, porque además mezcla fondos públicos con fondos privados y creo que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, vamos a ver. El problema no está en el comité de inversiones. El problema está en si lo que se pretende por parte de la presión que se está ejerciendo ahora mismo, y es evidente por las declaraciones del presidente de la COE y también algún dirigente más de la Confederación Canaria de Empresarios, que en Canarias es necesario despedir
están hablando de 5.000, pero ya sabemos que podríamos llegar a 18.000. Hay una cosa que está pasando desapercibida, y es la segunda parte de esas declaraciones, y es que inmediatamente aparece la oportunidad de negocio. El privatizar, el que se reduzca el tamaño de la administración pública es una oportunidad de negocio para la iniciativa privada, y es lo que se está planteando. Se está ya planteando claramente que tiene que crecer la enseñanza privada, lo están diciendo los empresarios, sanidad, y claro, eso sí que resulta escandaloso. Escandaloso es que ahora mismo se está poniendo sobre la mesa el despedir a miles y miles de empleados públicos para que haya dos cosas: dinero para inversiones públicas para favorecer, digamos, la iniciativa privada, y el que se privaticen los servicios públicos porque se tendrán que seguir prestando. Entonces, yo creo que ese es el debate, vamos, ahí es donde está el grueso, vamos, del debate. Lo que sí creo que en el fondo quiere decir Gustavo es que lo que ha habido es una pésima política de redistribución de la renta. Y eso es así porque los ricos en Canarias son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, porque no se está repartiendo debidamente la riqueza. Por cierto, que creo que has tenido un desliz, Gustavo. No son 8.000. Son 18. Son 18.000 los euros de renta frente a los 23 de media nacional. Pero estábamos hablando de funcionarios y a mí me interesa decir una cosa. Yo creo que lo ideal es que no se despida a nadie, por supuesto. Por supuesto que no, aunque algunos argumenten, y es verdad que ha pagado más el sector privado que el público la crisis. Vale. Pero el problema es que tanto el Consejo Económico y Social, como la Universidad de La Laguna, como el Consejo Consultivo, como la comisión creada de efecto por el Gobierno de Canarias, como distintos catedráticos y administrativistas han dicho que es condición sine qua non para la sostenibilidad de las rentas en Canarias, perdón, del presupuesto canario, que disminuya el tamaño de la administración, y disminuir el tamaño de la administración quiere decir racionalizar y hacerla más eficiente. Y lo siento mucho, pero prescindir de funcionarios o recolocarlos de otra manera o destinarlos a otros menesteres. Si se puede evitar el despido, yo naturalmente que soy partidario de que vayan a otro lugar en vez de ir al paro. Pero el problema es del tamaño de la administración, que es desmedido, aparte de la maraña administrativa que citaba. Las ineficiencias, claro, los problemas, pero no el número de empleados públicos. Probablemente también, no, aunque es verdad que no hay mucho empleado público. Se puede, pero no hay... El problema español, perdón Jesús, de empleado público no es que tengamos muchos, tenemos menos que la media europea. El problema es que aquí tenemos que destinar 30.000 millones a parados, 50.000 millones o 40.000 millones a pagar deuda pública, cosa que no tienen pues ni Finlandia ni otros países que tienen casi el doble de funcionarios que nosotros. Tengo aquí sobre la mesa una carga tremenda para todo eso. Lo que ha dicho el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Fernández Espínola, que ha dicho, fue invitado del envite, y que ayer en el Parlamento decía que lo que va a ocurrir en Canarias es que el gobierno, la administración pública canaria, no renovará contratos temporales, no repondrá jubilaciones, no promoverá nuevas ofertas. Eso es lo que ha dicho que van a hacer. Sí, pero eso ya lo están haciendo a través también de los diferentes reales decretos del gobierno central. A mí lo que me preocupa del tema de los funcionarios públicos es el tema de la eficiencia de los servicios públicos. Es decir, es verdad que está sobredimensionada, que nos montamos en una administración en época de vacas gordas y ahí metimos de todo. Es decir, yo pienso por ejemplo en los municipios turísticos que ahora mismo no tienen unos servicios de urbanismo inmensos que no tienen absolutamente nada que hacer. Pero sobre todo la eficiencia. El otro día, por ejemplo, hablando con compañeros de ustedes, es decir, en algunos ámbitos de la administración, para cambiar una bombilla, esa decisión, o para cambiar una serie de bombillas y que sean de bajo consumo, esa decisión tiene para que se consume, para que llegue al final y el operario cambie la bombilla, tienen que decidir 8 personas en la administración. Se tiene que pasar por 8 lugares distintos. La propuesta, la aprobación hacia arriba y luego hacia abajo. Es decir, yo creo que esto sí que merece una reflexión, es decir, que cómo funciona esta administración y cómo, y perdón que se lo diga, los sindicatos sostienen eso también. No, son dos cosas, pero fíjate, son dos cosas totalmente diferentes, y para eso tendremos que analizar detenidamente el lenguaje. No es lo mismo decir queremos optimizar los recursos públicos a decir que queremos adelgazar la administración pública. Unos utilizan un lenguaje y nosotros utilizamos otro. Y nosotros estamos dispuestos a hablar de esto. Fíjense ustedes que hemos constituido hace ya bastante tiempo en Canarias, dentro de la concertación social, una mesa para hablar de esto, una comisión que no se tuvo en cuenta. No han querido hablar con nosotros
de esto, y estamos dispuestos a hablar de esto, porque sabemos que se pueden optimizar mucho más los recursos. Arteaga, ¿está de acuerdo en la misma línea? No, yo estoy de acuerdo de que hay mucho que hacer en la línea de optimizar el funcionamiento de las administraciones públicas y sobre todo yo creo que hay que revisar el reparto de competencias y por lo tanto el personal dedicado. Pero el grueso de los empleados públicos en Canarias, no nos olvidemos dónde están. O sea, estamos hablando de casos que evidentemente hay que... Pero el grueso son o sanitarios o docentes. Y de eso es lo que hay que hablar. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Reducimos el número de sanitarios y docentes? Porque eso, si hablamos de medidas de recorte que afecten a lo fundamental del número de empleados públicos, hay que hablar de eso fundamentalmente. Porque es una buena parte de la administración pública, por lo menos de la comunidad autónoma, y luego evidentemente yo creo que tenemos otros problemas a niveles de los ayuntamientos que exigen otro tratamiento, pero evidentemente yo creo que la idea de abordar conjuntamente el conjunto de las administraciones, reflexionar sobre las competencias y ver si se puede recolocar y si podemos llegar a una racionalización de los recursos, yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa y urge. No se puede cada administración abordar el problema por su cuenta. Sobre lo que están ustedes diciendo, no olvidemos el tema lacerante de esta pasada semana y de estos días, que ha obligado a que el gobierno y la oposición se sienten a buscar una solución para el tema de los desahucios, y que en Santa Cruz de Tenerife se vivió una situación extraña, excepcional. Un ayuntamiento retiró las cuentas de una entidad de Bankia y fuerza a negociar a la entidad con una mujer que estaba en huelga de hambre porque había perdido su vivienda en un desahucio, consiguiendo que le den finalmente la vivienda con un alquiler social. Esa especie de éxito que ha sido una buena noticia dentro de estas malas noticias. Una reflexión de cada uno sobre el problema de los desahucios. Carlos. Yo creo que estamos ante una crisis gravísima del sistema en su conjunto, el sistema económico en su conjunto. Esa es una de los indicadores más lacerantes, más dolorosos, porque, como tú bien decías antes, parece que asimilamos perder el empleo, pero no asimilamos perder nuestro hogar, nuestra casa, por la que hemos luchado muchas veces, al que hemos dedicado gran parte de nuestros ingresos por nuestro empleo. Pero ante una crisis del sistema, la respuesta del sistema es retroalimentar el sistema, rescatar a la banca y no rescatar a los ciudadanos. Ha tenido que morir esta señora, ha tenido que producirse el suceso de Santa Cruz de Tenerife, para que de repente veamos que el problema es mucho más profundo. Pero es un problema del sistema. El sistema ha robado por encima de nuestras posibilidades, nos ha saqueado por encima de nuestras posibilidades. De ahí que la huelga general esta no sea política, es repolítica, porque es la política de España, la de Canarias, la de España y la del sistema financiero y económico internacional contra el que tenemos que rebelarnos. Teresa. Me parece que es un asunto delicado. Una hipoteca no deja de ser un contrato privado entre un ciudadano y un banco. Yo creo que hay muchas entidades bancarias que hacen lo posible para dilatar, para favorecer que la gente pueda pagar sus hipotecas hasta que sobreviene una crisis terrible como la que estamos soportando, y eso coloca a las familias en una situación de indigencia prácticamente, y es imposible atender esos pagos. Tiene razón Carlos cuando dice que la indignación nace no tanto de los asuntos puntuales como de que los ciudadanos vean que se gastan decenas de miles de euros en rescatar a los bancos y no se rescata a las personas ni a las familias. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es el divorcio absoluto entre la realidad social y la administración pública, y singularmente entre los representantes públicos. Estamos con diputados que incluyen en sus presupuestos gastos de 20 millones de euros para material de oficina, caso del Congreso para 2013, pero que no parece preocuparle gran cosa que haya familias en situación de indigencia inminente, porque los desahucios no nacieron ayer ni anteayer cuando se produjo la muerte de Baracaldo. Había antes 180.000 personas desahuciadas y otras 180.000 en riesgo de desahucio. Quiero decir, hay un divorcio absoluto entre los representantes públicos y los ciudadanos. Me parece que es lo más grave. Por cierto, que el alcalde Bermúdez les ha dado a ustedes una pasada por la izquierda, enfrentándose a los bancos sin que los sindicatos, que yo sepa, hayan dicho hasta ahora esta boca es mía sobre eso. Manuel Medero, enseguida podrán hablar los sindicatos. Dos consideraciones, es decir, el tema de los suicidios es delicado. Hay que tener en cuenta que esta mujer se suicida básicamente porque oculta a su marido que había hipotecado su casa para ayudar a un hermano, que ese hermano no pudo pagar la hipoteca, pagársela y ella no podía abonarla, dejó de abonarla y se suicidó para no contar la verdad a su familia. Es decir, que hay que matizar un poco, porque algunas veces dramatizamos. Es decir, por lo que tú decías antes, es un drama, un desahucio, y es un drama quedarse en paro. Yo conozco amigos y familiares que se quedan en paro y el drama es absoluto, ¿no? Es mayor
pero quedarse en casa parece que perdemos prestigio social si nos echan de casa y perdemos gran parte de nuestra... Y la segunda cuestión, es decir, el PP y el PSOE, los partidos políticos que juegan fuera de la realidad, como bien dice Teresa, tienen que ponerse de acuerdo en una modificación de la ley hipotecaria. ¿Por qué? Porque es una ley antiquísima, de poco flexible, que le da la razón permanentemente a las entidades financieras, a los bancos. Es decir, es una ley que al final quien pierde siempre, porque no queda otro remedio, porque aboca al juez a una sentencia, a un desahucio, es una ley que es absolutamente obsoleta. Y en esto hay que adecuarse socialmente, es decir, no podemos seguir funcionando con los parámetros de hace un siglo a nivel hipotecario, y no podemos seguir funcionando con la imposición de los bancos, es decir, que son los que mandan en el mercado y los que algunas veces parece que mandan en los gobiernos. Leopoldo. Sí, yo coincido casi con todo lo que han dicho mis compañeros, pero aportaría un par de datos. Primero, yo creo que los grandes impulsores de esta reforma, aparte de la conciencia social que todos tengamos y la desgracia de ese suicidio y otro que ha habido en Granada y algunos más que no han trascendido, han sido los jueces. Y digo los jueces porque, sin interpretar la literalidad de la ley, han aplicado lo que más puede beneficiar, que es ese sentido social que tiene que tener el derecho a las personas más desfavorecidas. Y efectivamente la situación de muchos de los que hoy están con hipotecas colgadas es que son situaciones sobrevenidas, o han caído enfermos, o han ido al paro, o se han encontrado con una minusvalía, en fin, con distintas cosas que no padecían o no sufrían cuando firmaron la hipoteca. Entonces, al sobrevenir esos efectos nocivos, parece razonable que de los propios bancos hubiera partido una, digamos, medida más social, en el sentido de atemperar los efectos y no llegar a lanzar a la gente a la calle o a desahuciarlas. Entonces, los jueces han interpretado muy bien, a mi juicio, esa obsoleta ley de 1909, creo que es. Y bueno, pues en la parte que beneficia a los actores, es decir, a los que concertaron las hipotecas, les permite una flexibilidad que es la que van a acordar ahora el Gobierno y el Partido Socialista, que a mí parece que es lógico, lo mismo que el fenómeno de la dación en pago, que está vigente en un montón de países. Lo que es increíble es que los bancos se convirtieran en la práctica, y perdón por lo que voy a decir, que es una burrada, en atracadores, porque no es normal que un banco, además de quedarse con la hipoteca pendiente de pago, se quede con la vivienda, y el señor que tiene pendiente de afrontar unos pagos determinados, encima tiene que seguir pagando. Eso me parece una barbaridad de tal naturaleza que con eso hay que terminar ya. Los bancos acordaron a última hora suspender los desahucios en caso de extrema necesidad. Los jueces se oponen moralmente a estos desahucios. El gobierno y la oposición buscan solución. Los sindicatos. Sí, yo poner de manifiesto algunas cosas. La primera, que yo creo que hay una hipoteca que tienen los partidos políticos, y aprovecho el símil que estamos hablando de esto, con estas entidades financieras, que no les permite cambiar de forma decidida la legislación, en este caso la ley hipotecaria. Al Partido Popular, con la mayoría absoluta, le bastaría por sí solo para hacerlo, ¿no? Puede hacerlo, igual que incluso por un real decreto, como ha hecho muchísimas otras cuestiones. Y esta hipoteca política también la quiero vincular con un discurso que creo que ante esta crisis moral, precisamente contra los poderes públicos, es importante introducir. Nosotros, los sindicatos, propusimos hace tiempo el cambio de la ley hipotecaria también, pero también hemos propuesto la creación de una banca pública, que no es incompatible el derecho privado con el derecho público en nuestra ordenación jurídica. Por lo tanto, yo creo que esa es una clave ante una crisis financiera internacional muy importante y que podría empezar a cambiar la sintonía de las cosas. Sí, efectivamente hemos estado colaborando con la plataforma Stop Desahucios y hemos, para presentar una iniciativa legislativa popular. Desde luego tomando la iniciativa a otros colectivos, porque yo creo que los sindicatos no tenemos que ser protagonistas de todo. En este caso hemos estado en segunda fila, y yo destacaría también digamos la denuncia de un ciudadano individual, que nos estamos olvidando, pero hay un ciudadano marroquí, de origen marroquí, que ha denunciado Europa con su efectivamente, y que incluso por esa vía pues puede ser que la ley hipotecaria española pues quede en evidencia, ¿no? Entonces, la abogada general de los tribunales europeos dijo que no estaba acorde con el derecho. Efectivamente, con lo cual yo lo que extraigo como conclusión de todo esto es que las denuncias tanto individuales como la movilización popular siempre tiene resultados, siempre se pueden mover las cosas, nada es inmutable.
nada está porque está y no se puede cambiar. Y se ha demostrado, independientemente de cómo quede todo esto, de que se empiezan a mover fichas como consecuencia de esa denuncia individual y de la movilización en la calle. Llegó a Europa y esa protesta por una hipoteca, como decía Leopoldo, la abogada general del Tribunal Europeo dijo: la ley hipotecaria española contraviene la directiva europea porque no defiende, no ampara a los que no pueden pagar en lo que es una hipoteca abusiva, y se está revisando todo eso. Es una pausa casi de silencio interior para poder cambiar de chip, porque estamos hablando de algo tan serio que ahora le toca el turno a Aarón. Aarón Gómez es colaborador de este programa y es como una viñeta pasada de la prensa a la televisión. Aarón, el otro día cuando teníamos a Mercedes Roldós y no desvelaste el secreto famoso de cuál es el secreto para que el pulpo salga tierno, nos dice ella al salir del programa: hay que asustar el pulpo. No sé si tú coincides o no. En todo caso, Aarón, es tu turno. Adelante, compañero. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches a todos los invitados y invitada. Y buenas noches, Mili, ¿qué tal? Bueno, no me desconcentres. Yo soy el especialista de este programa. Ya saben, ustedes están escuchando durante todos estos programas la opinión de periodistas, de políticos, de portavoces, de todo un poco, pero ustedes háganme caso a mí, que yo soy el que sé más o menos, yo soy el que más sé, soy el enterado, el que sé mucho de todo. De hecho, yo he vivido crisis más duras que estas, ¿sabes? A mí me han llegado a cortar la luz del coche, así que apúntense, cuidado, háganme caso. Estamos hablando de actualidad y hoy también la hablamos martes y 13, hoy tenemos que hablar, ¿se acuerdan martes y 13? Bueno, hablamos de la huelga, cómo no, la huelga convocada para mañana, la huelga general. Huelga decir que es un derecho fundamental de todos los trabajadores hacer huelga, pero yo, que sé un poquito de huelga también, porque me he tirado 30 años casi en casa en huelga prácticamente, huelga de brazos cansados, ni una cama he hecho, no he lavado ni un plato en la vida, les propongo una cosa, a priori a lo mejor les asusta un poco, que es hacer una huelga a la japonesa, ¿vale? En vez de hacer huelga, hacemos una huelga a la japonesa. ¿Qué quiere decir esto? Pues trabajar de más para crear una sobreproducción. Yo sé que a los canarios de repente nos dan sudores fríos con lo de trabajar de más, pero tranquilo. Vamos a ver, imagínense por ejemplo la señora que da de comer a las palomas en las ciudades, que esa se pone a trabajar de más, a lo loco ahí, y vamos creando con el hobby colombófilo que tenemos aquí en Canarias, una saga de palomas súper desarrolladas, entrenadas. Y le puedes decir, defequen donde nosotros le digamos, imagínense, sería ahí como, ¿no? Imagínense. O por ejemplo, imagínense que el conductor del tranvía le da por hacer una huelga a la japonesa y acelera, ¿sabes? Porque ya sé que el tranvía es un servicio espléndido, pero deprisa no va. Que el tranvía tiene 3 velocidades, el hombre con el joystick ese allí tiene 3 velocidades que son quieta, despacio y atrás en el tiempo, que sería la última. Yo he llegado a destino y he estado en los carromatos y digo, ¿qué es esto? No es buen día la gente, ¿no? Imagínense también, por ejemplo, que las madres les da por hacer, yo que soy muy fan de las madres, les da por hacer una huelga a las japonesas y se ponen a hacer mojo rojo a lo loco, ¿sabes? Tenemos ahí, podemos amenazar con mojo rojo de repente al gobierno, ¿sabes? Con catapultas, estas son nuestras armas, y mojo rojo y lanzamos y después tiramos papas arrugadas para que mojen, ¿no? O imagínense también, por ejemplo, que los chinos ese día les da por no trabajar. Al contrario, ¿no? Por oposición, ese día los chinos no trabajan, que se verían raros ellos en casa, se levantan a las 5 de la mañana ahí, nerviosos, porque ellos, ¿sabes? Solo han librado un día, que es el día que nacieron, por deferencia les dejaron no trabajar, y el resto han trabajado toda la vida, ¿no? Y ahora se casel, ¿no? Y empiezan a ponerle precios al cenicero, 1 euro, ¿no? Y se empiezan a vender cosas con la mujer, ¿no? O por ejemplo también, ¿qué les digo yo? Nuestras aerolíneas, las aerolíneas canarias, que ese día también trabajan a la japonesa. Por cierto, yo que sé un poco de todo, les quiero explicar cómo se creó nuestros aviones, ¿vale? Esos aviones que tenemos tanto nosotros dentro, los aviones canarios. El hombre que creó el avión estaba bebiéndose una lata de refresco, ¿no? Y estaba aburrido y la cortó, la aplanó ahí, la puso ahí, se envició, fue poniendo, Dijo, yo meto gente aquí dentro. Compró 4 ventiladores, los puso, se fue al aeropuerto, lo tiró por encima de la verja y tú sabes que lo pintó, ¿no? Y tú sabes que nuestros aviones tienen 2 filas y una azafata que mira para ti así, que ya está asustada, ¿no? Claro, es normal, ¿por qué? Porque ella sabe que no hay piloto. Ustedes dirán, no, yo he visto al piloto, no, son actores. ¿Sabes? Realmente, ¿cómo funciona eso? En la torre de control del aeropuerto de Gran Canaria hay un hombre con un joystick ahí vamos, y en los rodeos hay otro esperando. Cuando lo ve venir, lo aterriza, ¿no? Pero eso en medio de turbulencias porque pierde la cobertura. Bueno, esa es la propuesta que doy, ¿no? Hacer una huelga de celo o de cinta adhesiva, siendo Canarias, ¿no? Sobre el tema de los desahucios, no voy a decir nada porque ni yo le encuentro la gracia, pero también en mi recortes un fisquito, que sería una sección dentro de mi sección, una mini sección dentro de mi sección, que corchete, paréntesis, recortes un fisquito, yo propongo, para generar empleo de nuevo, hacemos una macro romería de 3 meses,
Vamos todos, hagamos un grupito, tiramos toda la ciudad y la volvemos a hacer de nuevo. Ahí tenemos ya casas nuevas, el negocio inmobiliario se renueva, ¿no? Una opción, yo les doy ideas por si ustedes quieren apuntar. Bueno, ya la semana que viene seguro que sí les digo el truco para que el pulpo te quede tierno, pero si quieres un avance, compra el pulpo vivo y en vez de asustarlo le cantas canciones tiernas para que él se vaya enterneciendo. Por ejemplo, una de Serrat que diga: son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de recortes en un cajón, en una gaveta mejor. Hasta la próxima semana. Esto de la huelga de la japonesa, ¿ustedes se lo imaginan? Sería todo lo contrario de la huelga general. De cultura, no estamos, digamos, preparados como los japoneses, ¿no? para trabajar más en vez de no trabajar. Trabajar más horas. Me decía, ¿no? Eso solo dice un canario con la que ya trabaja y lo asusta, como al pulpo. Emilia, es el tiempo de la fototest, así que nuestros invitados deben estar ahora pendientes de nuestra compañera que les va a someter a un test fotográfico. Tenemos 3 fotografías, no les vamos a asustar, no se preocupen, tenemos 3 fotografías. Vamos con la primera, les voy a pedir que me den una opinión. Y la primera habla de la recién estrenada campaña electoral en Cataluña, marcada sobre todo por el soberanismo del candidato Artur Mas. ¿Ustedes a dónde creen que llevará esto? Hombre, yo creo que esto cuanto menos necesita una reflexión de los grandes agentes políticos para pensar que ya hay mucha gente en estos momentos que tiene una crisis de identidad con respecto a un modelo territorial que se pactó en su momento, y yo creo que no estaría de más volver a repensar qué nos gustaría para nuestra propia Constitución española, porque hay muchísimas cuestiones que yo creo que deben repasarse y no debemos obviar afrontar con valentía un debate de este tipo, porque a lo mejor sería ya cuestión después de 33 años de pensar en un nuevo modelo constitucional. Sí, para no quedar atrapados en el dilema de la recentralización o el soberanismo, yo creo que es necesario una refundación del Estado y la única solución que veo es el Estado federal. Creo que por ahí es la única solución que nos queda para que el Estado español no salte por los ojos. Muy bien, vamos con la segunda fotografía. Hablamos en este caso del recién elegido presidente de Estados Unidos en las posiblemente elecciones más reñidas de los últimos tiempos en ese país. Independientemente del color político, en este país muchos optaban o creían que era mejor que saliera Obama tanto para Europa como para España. ¿Ustedes qué opinan? Sin lugar a dudas, yo creo que Barack Obama representa la aplicación de un modelo económico totalmente diferente al que se está aplicando en Europa, y me quedo con una frase simbólica del presidente estadounidense cuando es reelegido, que dice que lo mejor está por llegar. Y lo quiero decir porque para España y para Europa estoy seguro que lo mejor está por llegar, pero eso dependerá de todos nosotros, de que seamos conscientes que también reivindicando nuestras herramientas democráticas, como es una huelga general, estoy seguro que tarde o temprano, como dice Obama, lo mejor está por llegar. Sí, yo creo que fue la mejor opción posible para España y para los europeos, pero también me quedo con la decepción de los sueños rotos, ¿no? Porque el primer Obama, el Obama que llegó a la presidencia, yo creo que despertaba unas ilusiones y unas esperanzas que en parte han quedado frustradas por la dura realidad y por lo que supone el juego del bipartidismo en Estados Unidos y los estrechos límites en los que se pueden mover los candidatos. Bueno, pues vamos a ver si lo va mejor en esta segunda legislatura. Y con la última fotografía hemos puesto €1 porque queríamos preguntarles acerca del futuro de Europa. Tanto ajuste, tanto esfuerzo para cumplir ese déficit, ¿en qué se va a traducir para nosotros? Para España se va a traducir en la alemanización de España y de los españoles, y yo creo que eso es un error. Y aprovechando esta foto, yo creo que Juan Jesús acertaba cuando decía que podemos apostar por un modelo territorial, un modelo federal en España, pero no descartemos que a lo mejor hay que hablar también de una Europa federal y también de resetear el Banco Central Europeo para que tenga un carácter muy diferente del que ahora mismo tiene en estos momentos. Juan Jesús. Yo le daría la vuelta a la moneda, en la confianza de que otra Europa es posible, de que podemos avanzar hacia otra Europa bajo otros fundamentos y desde luego el que se cambien, digamos, las orientaciones y las directrices que se están siguiendo. Yo todavía confío en eso porque si no, poco futuro le veo al euro y es lo que hay detrás.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en el Fotodesk, Carmelo. Juan Jesús como Aarón, le daría la vuelta al euro. Yo pensé que ibas a hacer un monólogo también, porque todo hay que verlo por los dos lados, por el ASI y por el ENVES. Estamos en tiempos de viñeta, en clave de humor. Dos de los seguidores más fieles de este programa, Huiso y Rod, están siguiéndolo. Tengo el presentimiento de que están ya en huelga prácticamente o que lo están ensayando. Conectamos con su hogar. De semana del 12º Congreso Regional del Partido Socialista Canario, el primer congreso en los últimos 20 años que el PSOE celebra en Canarias estando en el gobierno de Canarias. Es también un envite que coincide en un momento candente en Europa, 48 horas, todas ellas horas a la verdad para la Unión Europea, en la cumbre que ha comenzado hoy y que se celebra en Bruselas, de la que depende la vida de todos nosotros. Aquí y en cualquier lugar de Europa, pendientes de eso, como de la Eurocopa, uno de los pocos motivos de satisfacción y felicidad de los ciudadanos de este país, y pendientes casi como una metáfora de los temblores de la isla del Hierro. Una metáfora porque ahí sigue pasando lo que nos pasa luego en la vida cotidiana, que no estamos tranquilos. Hola, pizzería Cacarmelo. ¿Le habla Emilia? ¿Algún pedido? Gracias por estar esta noche aquí. Hola, ¿quería algún pedido? Lo del Hierro es casi eso. Una metáfora Hola. de cómo estamos. Mira, graciosito, aquí estamos trabajando. ¿Por qué no te vas a reír de otro? Nos acompaña el secretario de organización del Partido Socialista Canario, Julio. Mira, tío, ¿yo sabes lo que te digo? ¿Qué paso de la huelga? ¿Qué nombre, qué paso ya de la manifestación de la huelga que no sirve para nada? Encima la tía se mosquea y yo tengo un hambre. Tío, tengo un hambre. ¿Por qué no cambiamos? Yo qué sé, vamos a hacer otro tipo de manifa, una huelga a la japonesa, ¿vale? Ah, Huiso, que no. Sí, a mí el sushi no me gusta. Ni tú a ella tampoco, así que pasa la piba, déjala tranquila, hombre. Mira, vamos a ver, vamos a hacer otra huelga, una huelga a lo, yo qué sé, a lo americana, por ejemplo. ¿Tú hablas inglés? One, two, free. No nos vale. Pues yo qué sé, pues volvemos a nuestras raíces. Sí, tío, yo tengo un montón de hambre. Mira, a ver, vuelvo a la italiana. Huelga a la italiana. Voy, espera un momento. Sí, hola, Carmelo. Mira, una pizza queríamos para llevar, bueno, dos, ¿vale? Barbacoa. Barbacoa, queríamos también con extra de queso, ¿vale? Que tenga... Una ensalada de pollo. Ensalada de pollo. Pan de ajo. Pan de ajo. Coca-Cola. Pan de ajo, Coca-Cola. Postre, que tengo hambre, postre. Tiramisú, y dos polos. Vale, ya, y dos polos. Venga, vale. Gracias, venga, hasta luego. Nada, que 20 minutos, dice. 20 minutitos hay que buscarla. ¿A buscarla? Ni de coña, yo no voy a buscarla. No, ¿tú no vas ahora tampoco a buscar? Pues no, es que estoy en huelga, ¿cómo voy a buscarla? Yo de que no, pues yo también estoy en huelga. Pues esta gente que se cree que porque tengan la comida vamos a... Que no, hombre, que no, que yo de aquí no me muevo, que no nos van a mover, hombre. Que no nos moverán, que no, ¿eh? Que no nos moverán. No, porque no. ¿Quieres pipa, flaco? Sí. Bueno, voy a esperar, hombre. Tiene responsabilidades en la mayoría de los ayuntamientos de Canarias. ¿Y las huelgas de silencio funcionarían también o tampoco huelgas de silencio tienen ninguna virtualidad de tanto cachondeo? Porque hay tanto lío en la calle, desde luego mucho bullicio. De repente una huelga de silencio bien montada, ¿ustedes lo han pensado? Pasear por las calles en silencio escrupuloso, ¿no? Bueno, es una idea, habrá que tomarlo en cuenta, pero de todas maneras huelgas de silencio forzado, claro, también. En todos lados hay gente que no puede hablar. También es verdad, pero la huelga de silencio en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De aquel famoso teólogo que lo condenaron al silencio. 30 segundos para cada uno, es una reflexión, una editorial, cierran el programa. Carlos. Yo creo que hay que respaldar la huelga general de mañana, que hay que protestar siempre. Todas las personas tenemos, como decían nuestros invitados de hoy, tienen la obligación y el derecho sobre todo a protestar. Hay que protestar contra el sistema y hay que reivindicar ante los partidos políticos mayoritarios, el Partido Socialista, el Partido Popular, aquí Coalición Canaria también, que le echen ideas a la cosa, que se pongan a pensar, que se lo replanteen todo, que no hay que tener miedo a replantearse las cosas para mejorar esto. Teresa. Yo también pondría el acento en la protesta específicamente canaria. Creo que los agentes sociales deberían ser mucho más combativos con lo que está ocurriendo con los derechos históricos de Canarias, que están siendo literalmente laminados y no se está produciendo una respuesta social proporcional a esa destrucción. Y en cualquier caso creo que merece la pena apoyar la huelga, si no es haciendo huelga, al menos sumándose a las manifestaciones que han convocado los sindicatos para aquellas personas que no puedan hacer huelga sencillamente. Manuel Mederos.
Yo creo que este país tiene suficientes motivos para hacer una huelga, 2, 3. Este país vive una crisis profunda, la política del gobierno en muchos aspectos está siendo errónea, tenemos motivos para protestar, pero a mí lo que no me convence de este asunto es que tengamos que ir a una huelga bestial donde podamos perder mucho más de lo que podemos ganar. Creo que la sociedad se está organizando y se ha ido organizando en función de los distintos problemas, pero no de forma absolutamente global, con lo que parece una moción de censura total al sistema, al gobierno, a la política, etcétera, etcétera. Leopoldo. Yo creo que el inconformismo es sano siempre. Una sociedad viva, una sociedad dinámica es una sociedad disconforme porque no todas las cosas se hacen bien o porque es muy difícil coincidir con el gobierno, sea del color que fuere, ¿no? Lo que pasa, como dicen por lo menos Teresa y Manolo, yo creo que todos compartimos las razones de la huelga. Yo creo que hay razones para el inconformismo. Nadie quiere perder derechos, nadie quiere perder posibilidades de futuro, austeridades. En definitiva, empobrecerse colectivamente, que es lo que produce las medidas de este gobierno y de otros gobiernos europeos. Pero me parece también que es necesario reflexionar, y el que crea que hay que ir a la huelga, que vaya, es su derecho libérrimo, y el que quiera ir a trabajar también es su libérrimo derecho el ir a trabajar. A mí lo que me importa es que no haya incidentes, que no haya piquetes y que cada uno use su libertad como mejor quiera. Pero vamos, creo que todos, yo desde luego lo digo públicamente, estamos de acuerdo con las razones de la huelga. Claro que las hay, y muchas razones para protestar o para indignarse. El tema es si es mejor hacerlo de una manera o de otra. Las opiniones de los periodistas. Hemos reunido hoy en el programa a los dos máximos dirigentes de los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y Comisiones Obreras, y van a cerrar el programa también ambos pocas horas antes de la huelga. Gustavo, de UGT, secretario general Gustavo Santana. No, muy rápidamente, porque yo ya estoy en huelga. A esta hora de la noche yo ya estoy en huelga. Ahora lo que me queda es invitar al resto y preguntarle, ¿hay motivos para una huelga? Pues entonces, si los hay, hagámosla. Y también el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Jesús Arteaga. Sí, yo creo que tenemos la oportunidad de decidir libremente y conscientemente el manifestar una vez más nuestro rechazo contra unas medidas que se están aplicando por parte de los distintos gobiernos, tanto en Europa como en España como en Canarias, pero también yo creo que mañana una oportunidad de estar a favor de nuestra dignidad. De que cada uno puede hacer o puede poner su granito de arena, no solo poniéndose en huelga si está trabajando, sino también los estudiantes pues dejando de asistir a clase, dejando de consumir, en fin, aquí todos los colectivos, prácticamente la inmensa mayoría de los ciudadanos pueden aportar su granito de arena dentro de sus posibilidades, y yo les animaría a que lo hicieran. Muchas gracias a los dos dirigentes sindicales, UGT y Comisiones Obreras y UGT, en vísperas, prácticamente a minutos de la huelga general. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Por estado que le invite. Emilia, compañera. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. A los periodistas, como siempre, hasta la próxima oportunidad. Gracias por haber estado hoy con nosotros, y a ustedes, muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias y muy buenas noches.